Bueno, vamos a utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron para calcular el delta H de evaporación, porque acuérdense que nada más es de líquido a gas o de gas a líquido. Entonces sería de vaporización o de sublimación. Bueno, vamos a calcular este delta H y ya que esto va a tener ahora ya la forma de Y es igual, bueno, esa pendiente negativa sería, pero es mx más b, y no tenemos b, la b vale 0. Entonces, pues está muy bonito. Entonces, la Y es el logaritmo natural de la presión y la X es el inverso de la temperatura. Entonces, la pendiente que vamos a tener al graficar una serie de datos de presión y temperatura de un líquido que está evaporando, entonces nos va a dar directamente el calor latente de vaporización entre la constante R de los gases. Entonces, tenemos aquí la temperatura en grados centígrados, aquí está, y aquí tenemos la presión de vapor. ¿Qué es la presión de vapor? Ese concepto no lo hemos dado. La presión de vapor es la presión a la cual un líquido hierve sin aumentar la temperatura. Entonces, por ejemplo, si yo tengo agua en un recipiente, háganme cuenta en este recipiente, esto no es agua, es un sólido. Tengo agua en este recipiente y le empiezo a bajar la presión, le empiezo a succionar, va a empezar a hervir. Entonces, a la temperatura, yo me marco a qué temperatura está, digo, está a 30 grados. Cuando le estoy bajando la presión, empieza a hervir. Bueno, entonces, si mido la presión, a esa presión hierve a 30 grados, y aquí sería el dato, 30 grados, y hierve a 78.8 milímetros de mercurio. Si bajo más la temperatura y bajo más la presión, vuelve a hervir y así me voy teniendo una serie de datos así, ¿no? Entonces, la presión de vapor es la presión a la cual un líquido hierve. Visto así de manera simplista, si lo veo un poco ya más específico, lo podría definir como la presión que está ejerciendo el líquido para volverse gas. Entonces es la presión mínima que necesitas aplicarle para que le digas, te quedas en estado líquido, no te vas a volver gas. No, no me vuelvo. Bueno, no totalmente. Eso va siendo la presión de vapor. Bueno, entonces, nos dan un juego de un líquido que le fueron aumentando la temperatura y, y se ve que es más volátil que el agua. Se ve que es más volátil que el agua porque a 80 grados centígrados ya tiene 812 milímetros de mercurio. El agua alcanza 760, pero hasta los 100 grados centígrados. Entonces, esta cosa es ligeramente más volátil que el agua. Algo así como un alcohol, un éter, no sé, una acetona. Bueno, entonces vamos a calcular la entalpía de cambio de estado, la entalpía de vaporización de este líquido. Entonces vamos a graficar dichos datos. Bueno, entonces vamos a graficarlo. Aquí ya pasé los datos a una hoja de Excel. Vamos a graficarlo nada más así, presión contra temperatura, nada más para que vean el comportamiento. Insertar, gráfico, dispersión, bueno, tú. Entonces, vean cómo va aumentando la presión de vapor, cómo va aumentando la presión de vapor al aumentar la temperatura. Entonces, aumenta de manera exponencial. Si yo quisiera, bueno, sí, se ve que es exponencial. Si yo quisiera linearizar esto, tendría que sacar logaritmo de la presión precisamente. Pero bueno, esto nada más así como que para que tengan en cuenta cómo aumenta la presión. Lo dejamos por acá porque no lo vamos a usar. Control X, control B. Ahora, por otro lado, en realidad no se debe de graficar en grados centígrados. Se ve muy impresionante en grados centígrados porque aumenta muy rápidamente en un lapso muy breve. En realidad ya saben que debe de estar esto en Kelvin. Debe estar esto en kelvins. El kelvins, no, ese es Kevin. 273.15 más la temperatura en grados centígrados. Entonces,
Nada más para que vean la gráfica en Kelvins. Se ve un poquito menos bonita, pero se sigue viendo ahí. Ahí está. Otro. También igual, la dejamos acá. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la ecuación de Clausius-Clapeyron? Que tengo que graficar en realidad el inverso de la temperatura, 1 entre T, esto en kelvins. Bueno, en realidad sería en 1 sobre Kelvin. Ahí está, para que no se vaya a confundir con kilos ni con nada. En 1 entre Kelvin. Y lo que voy a graficar es el logaritmo natural de la presión de vapor. Entonces, esto es igual a 1 entre esto. No importan las unidades de la presión, siempre y cuando todo esté obviamente en las mismas unidades. No me van a revolver atmósferas con torrs, con bars o pascales o así. No, todo en las mismas unidades y no hay problema. Logaritmo natural de la presión, que es tu... Ay, porque me faltó el igual. Igual a logaritmo natural de la presión. Ahí está. Vamos a graficarlo. Insertar, no, pues ya no tenía aquí las gráficas. Sí, también. Ahí está. Sí, quitamos esto. Bueno, entonces ven ahí una R, a ver, agregar línea de tendencia. No, señalar no, y este. Este no, porque es intersección con 0, o sea que sería obligar esto que llegue hasta el 0, pues no, ni de broma, pues si la pendiente es negativa, aceptar. Entonces vean, la pendiente hasta parece trazada con la cuchara esto, 0.999 está chulisísimo. Y bueno, entonces, bueno, pues ya tenemos los datos para calcular el delta H de cambio de estado. Entonces, según yo, así salió un delta. Hoy sí salió un delta H. ¿De qué? De vaporización. Y así. Es igual a este valor, que es el menos 5,068 entre la R. ¿Cuánto vale la R en joules? Y entonces, esa es la entalpía de cambio de estado para esta sustancia. 618.86 joules. Se lo seguimos manejando en joules. Sobre kilogramo de sustancia. No es cierto, es sobre mol de sustancia, porque la R está sí, serían moles. Las unidades me las va a dar la R. Y así es como quedaría. Pues sí, parece pregunta de laboratorio. Bueno, antes de compartir pantalla, mejor menciono esto. Entonces, integré la ecuación de Clausius-Clapeyron a esta forma y salió esto. Nada más que me comí la constante de integración. B es la constante de integración, que esa no es 0. Y yo les dije mentirosamente que era 0. Y aquí vemos claramente que obviamente no puede ser 0 porque la pendiente es negativa y está en el lado positivo. Significa que la ordenada al origen es esta, 21.067. Y esta es la constante de integración para la integral que acabamos de realizar. Obviamente, cuando tienes más de 3 puntos, pues es factible obtener la constante de integración y entonces ya sabes el volumen que tendría, el volumen, perdón, ya podrías conocer la presión de vapor a una temperatura infinitamente, a una temperatura infinitamente grande, que es cuando intersecte el eje de las coordenadas. Bueno, pero bueno, volviendo entonces,
Esto lo integré de manera indefinida, por lo tanto obtuve una constante de integración. Si no integro de manera si no integro de manera indefinida, sino que hago una integral ya acotada, desde una presentación, desde una presión 1 hasta una presión 2, y de estos desde una temperatura 1 hasta una temperatura 2. Entonces, quedaría más o menos, bueno, quedaría esta parte igual, logaritmo natural de la presión. Todo esto evaluado desde una presión 1 hasta una presión 2. Y esto es igual a menos delta H sobre R, que multiplica a 1 sobre T, evaluado desde una T1 hasta una T2. Entonces queda el logaritmo natural de presión 2 entre presión 1, es igual a menos delta H sobre R, que multiplica a 1 sobre temperatura 2 menos 1 sobre temperatura 1. Si volteamos el logaritmo, quedaría menos logaritmo de presión 1 entre presión 2 es igual a menos delta H sobre R, 1 sobre temperatura 2 menos el inverso de la temperatura 1. Entonces, menos con menos se anulan. Y esta es la ecuación para cuando únicamente tienes dos puntos. Si tienes tres o más, pues ya trabajas con esa. Entonces, vamos a hacer un ejercicio utilizando esta. Y esta sirve ya para que puedas calcular, por ejemplo, la temperatura a la que herviría una sustancia, si tú le cambias la presión, y esta es obviamente un poquito más fácil de trabajar que la de Clapeyron solita, y te da puntos un poquito más concisos. Le estaba diciendo que con el trapo que limpia el pizarrón, queda así. Lo que pasa es que se desgasta muy fácilmente, y todos, o sea, realmente no importa que esté muy grueso el trapo, tarde o temprano también se lo va a comer. Lo que pasa es... Parece playera de viene, profe. ¿Te viene? Sí. ¿Verdad? Con el número 10. Y pues ya tiene polvo blanco esto, todo está manchado de blanco esto. Pero, les decía que la pintura de los pizarrones blancos, perdón, de los pizarrones de gis, tienen nanoarcillas, que su finalidad es aumentar el coeficiente de fricción para que precisamente cuando tú pases el gis se desgaste, tenga mucha fricción. Entonces, con cualquier cosa que vayas a limpiar, se va a desgastar también, no solamente el gis, sino cualquier cosa que pase en su superficie. Estaba buscando alguna lima de uñas, pero bueno, ese es el mismo principio, nada más que con las limas de uñas es más grande, pero ya no son arcillas, son arenas con las que liman. Eso tiene bastantes aplicaciones ya hoy en día, porque precisamente la estructura de las nanoarcillas, dependiendo cómo las orientes, también la orientación y la estructura de las nanoarcillas, así como la composición química es importante, sirve para darle propiedades nuevas a la materia. O sea, realmente tú no esperarías que algo que al tacto pues, se siente muy liso, no esperarías que tenga un coeficiente de fricción tan alto. Y eso pasa, por ejemplo, en las pinturas de los aviones. El recubrimiento también tiene nanoarcillas para disminuir al mínimo la fricción. Porque, por ejemplo, un tornillo que esté mal colocado en un avión, con la fricción del aire se puede llegar hasta fundir. El aire, cuando tú sacas la mano estoy buscando un tornillo, pero no encuentro. Se me perdió mi tornillo. Cuando tú sacas la mano en el carro, cuando va en movimiento, sientes la mano así, así de, aquí está la ventanilla, sacas la mano y sientes el aire helado correr entre tus dedos y se siente casi exactamente igual que si te pusieras un guante y pasas la mano en el agua. Se siente exactamente igual. Para el tacto no hay diferencia. Significa que a la velocidad de unos 100 kilómetros por hora, cuando sacas la mano, el aire tiene una viscosidad aparente similar a la del agua. Pero un avión no viaja 100 kilómetros por hora, viaja a 1400 aproximadamente. Entonces, a esa velocidad,
Es como si tú pasaras, como si tú al sacar la mano la pasaras literalmente sobre el concreto a 100 kilómetros por hora, como si daras un tallón con los dedos en un auto andando, o sea, te quedas sin dedos literalmente. Entonces eso mismo le pasa a los tornillos en un avión. Pues un avión cuando está está flojo un tornillo, literalmente, con un tornillo que esté flojo puede causar un serio accidente. Otra aplicación, ya hablando del área biomédica, las nanoarcillas, dependiendo su estructura, permiten la adhesión para polímeros biocompatibles. Las pinturas con nanoarcillas permiten la adhesión de macrófagos. Si es una pintura pues corriente, los macrófagos llegan, se pegan, y precisamente por la misma interacción que están haciendo, tienen más tiempo para así de, tú no eres del cuerpo, y empiezan a reaccionar. Y entonces es como se genera lo que es el rechazo. Eso es muy importante para partes biomédicas. Entonces, ¿qué están haciendo? Que sean nuevas nanoarcillas que al ser combinadas con las pinturas y eso, permitan el que los macrófagos no se puedan adherir y precisamente por lo mismo no haya rechazo de un implante. Esa es una de las muchas tecnologías. Ahora, la orientación de las nanoarcillas permite aumentar el coeficiente de fricción, como en este caso, o como en el caso de los biomédicos, de la biomedicina, lo que tú quieres es disminuir el coeficiente de fricción lo menos posible, así lo menos posible. Y una de las sustancias que tienen un coeficiente de fricción menor es el vidrio. El vidrio, una vez que está orientado, porque tú ves el coeficiente de fricción entre dos vidrios, pues es prácticamente nada, entre dos placas de vidrio. Si les pones agua en medio es otra cosa, o aire en medio es otra cosa, pero es muy bajo el coeficiente de fricción entre el vidrio y cualquier cosa. Entonces, precisamente tú lo que quieres es orientarlo para que quede de manera que quede cristalizado como tipo vidrio, vitrificado, es la palabra correcta. Y para ello puedes utilizar, dependiendo de la composición química de la arcilla, campos magnéticos o campos eléctricos, o los dos, o un campo electromagnético, así o simplemente por pulido. Por pulido estás pasando un fluido a alta presión y alta velocidad que va puliendo y eliminando cualquier rastro de lo que vaya sobresaliendo para evitar para pulir, para evitar que se hagan gránulos, entre otras. Pero bueno, acabamos de comercial, seguimos con Clausius-Clapeyron. Bueno, vamos a utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron para calcular la temperatura a la cual hierve el agua a 1.25 atmósferas, si regularmente a una atmósfera de presión el agua hierve a 100 grados centígrados. Entonces, aquí lo que vamos a despejar es a la temperatura 2. Entonces, despejando, quedaría, la R pasa multiplicando, el delta H pasa dividiendo, entonces queda R sobre delta H por logaritmo natural de presión 2 sobre presión 1, y esto es igual a el inverso de T2 menos el inverso de T1. Entonces, pasa al otro lado sumando, entonces el inverso de T2 es igual a el inverso de la temperatura 1 más R sobre delta H por logaritmo natural de presión 2 sobre presión 1. Entonces, ya sustituyendo los valores, vamos a sustituirlos aquí abajo. Entonces, el inverso de la temperatura 2 es igual a 1 sobre la temperatura 1. Tiene que estar en Kelvin, entonces son 373.15 Kelvin. 373.15 Kelvin. Más 8.31. Esto está en Kelvin, 8.31 joules sobre mol, Kelvin, mol sobre Kelvin. Ahora, el delta H de vaporización del agua. Entonces, es ¿qué? 2.257 kilojoules, o sea, joules sobre kilogramo. Entonces, me hace falta el peso molecular aquí. Vamos a tener esto, necesito transformar esto a mols. Entonces voy a dividir todo esto entre, bueno, sería como multiplicar 18 gramos sobre mol. 18 gramos
sobre mol. Para que mol con mol se vayan. Pero lo tengo en kilos. Esto mejor lo transformo ahorita. Bueno, la entalpía de vaporización del agua es de 2.257.000 joules sobre kilogramo. Transformado a gramos, divido esto entre 1000, queda así. 2.257 joules sobre gramo, dividiendo entre el peso molecular, que es de 18.02, gramo con gramo se anula y nada más queda sobre mol. Entonces, la entalpía es esto sobre mol. Entonces, lo sustituyo aquí, ya para que quede bien, 125.24 joules sobre mol, que multiplica el logaritmo natural de las presiones, como debe estar nada más en las mismas unidades. Entonces queda presión 2, que es 1.25, entre presión 1, que es 1. Y así es como queda. Entonces nada más hay que desarrollar. Entonces queda logaritmo natural de 1.25, okay, 0.22, por 8.31. Ahí está. Entre 125.24. Ahí está. Entonces es 1 sobre 373.15 más 0.0148 más 1 entre 373.15. Entonces 1 entre T2 es igual a 0.01748. Entonces la temperatura 2 es el inverso de esto. No puede ser 57.18. Algo hice mal.